Bienvenidos, queridos espectadores. Me alegra mucho que estén aquí esta noche. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que estoy a punto de contarles. Esta es una historia que me han pedido guardar en silencio durante mucho tiempo. Una historia que ocurrió de verdad, en un lugar real, con personas reales que nunca volvieron a ser las mismas. Así que apaguen las luces, acérquense un poco más a la pantalla y por favor no se vayan a ningún lado, porque una vez que empiece, no podrán parar de escuchar. Esta noche les voy a hablar de lo que sucedió en la Hacienda Almendros, en las afueras de un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca, México. Una propiedad abandonada desde 1987, cuando su último habitante, un anciano llamado Don Aurelio, desapareció sin dejar rastro. Los vecinos del pueblo nunca hablaban de ese lugar. Los niños crecían sabiendo que había una regla no escrita: nunca te acerques a la hacienda después del anochecer. Nadie preguntaba por qué, simplemente lo sabían. Todo comenzó en octubre del año 2019. Un grupo de 6 amigos universitarios, todos entre los 20 y los 23 años, decidieron pasar el fin de semana de Día de Muertos en ese pueblo. Eran estudiantes de arquitectura y querían documentar la hacienda para un proyecto escolar. Los llamaré por sus nombres: Rodrigo, Camila, Tomás, Daniela, Sebastián y Valeria. Jóvenes inteligentes, curiosos, llenos de vida. Ninguno de ellos tomó en serio las advertencias de los lugareños. La señora que les rentó el cuarto de la posada fue la primera en advertirles. Una mujer de unos 70 años, de cabello blanco y ojos cansados, los miró fijamente cuando escuchó a dónde pensaban ir. Les dijo con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito: vayan si quieren, pero no entren cuando el viento deje de soplar. En esa hacienda, cuando el viento se calla, es porque algo está respirando. Rodrigo se rió. Los demás también. Era exactamente el tipo de leyenda local que esperaban encontrar. Lo anotaron en su libreta como material folclórico interesante y siguieron con sus planes. Llegaron a la hacienda al día siguiente, poco después del mediodía. Era una estructura imponente, de paredes color ocre desgastadas por el tiempo, rodeada de árboles de ahuehuete cuyos troncos retorcidos proyectaban sombras extrañas incluso a plena luz del día. Las puertas principales estaban selladas con cadenas oxidadas, pero una ventana lateral en la planta baja cedió fácilmente. Uno por uno, entraron. El interior olía a tierra húmeda y a algo más, algo que Valeria describió más tarde como el olor de una habitación donde alguien ha dormido durante mucho tiempo, pero donde ya nadie debería dormir. Las habitaciones estaban cubiertas de polvo. Los muebles seguían en su lugar, como si los dueños simplemente hubieran salido a dar un paseo y nunca hubieran regresado. En el comedor, sobre la mesa, había platos todavía puestos, tazas con restos de lo que alguna vez fue café, una silla caída en el suelo. Camila fue la primera en notar algo raro. Mientras fotografiaba una de las habitaciones del segundo piso, vio que en el espejo del armario, detrás de su propio reflejo, había una figura. Era difusa, como si alguien estuviera parado justo fuera del alcance de la luz, en el rincón más oscuro de la habitación. Se giró de inmediato. No había nadie. Revisó la habitación entera. Estaba completamente vacía. Le dijo a Rodrigo lo que había visto. Él revisó las fotos en su cámara. En ninguna de ellas aparecía la figura. Concluyeron que había sido un juego de sombras y siguieron adelante. Lo que ninguno de los 6 supo en ese momento era que Sebastián, que había subido solo al ático a explorar, estaba viviendo algo completamente diferente. Después, cuando finalmente pudo hablar, lo describió así: estaba tomando fotos del techo cuando escuché que alguien decía mi nombre. No era una voz fuerte, era un susurro, como si alguien estuviera pegado a mi oído. Me congelé. Pensé que era uno de los demás jugándome una broma, pero cuando bajé todos estaban en el piso de abajo y nadie me había llamado. Para ese momento, eran casi las 5 de la tarde. La luz comenzaba a cambiar. Tomás propuso irse antes de que oscureciera, pero Rodrigo insistió en quedarse un poco más. Quería explorar los sótanos, que según los planos de la hacienda que habían descargado, se extendían debajo de toda la estructura. Nadie quería bajar,
Al final el orgullo pudo más que el instinto, y los 6 descendieron juntos. El sótano era un laberinto de pasillos de piedra, absolutamente en silencio. Sus linternas eran lo único que cortaba la oscuridad. Siguieron el pasillo principal durante algunos minutos, hasta llegar a una puerta de madera que, a diferencia de todo lo demás en la hacienda, no estaba deteriorada. La madera era oscura, casi negra, y en el centro había una cruz carvada al revés. Entonces ocurrió lo primero que ninguno de ellos pudo explicar. El viento se detuvo. Hasta ese momento, a pesar de estar bajo tierra, habían podido escuchar el suave silbido del viento colándose por las grietas de la hacienda. Era un sonido constante, casi reconfortante, como una prueba de que el mundo exterior seguía existiendo. Pero en ese momento, de golpe, el sonido desapareció. Un silencio absoluto los envolvió, y en ese silencio, desde el otro lado de la puerta negra, escucharon respiración. No era el sonido de uno solo, era el ritmo lento y profundo de algo que respiraba con demasiada calma para ser humano, como si supiera que ellos estaban ahí, como si los estuviera esperando. Daniela agarró el brazo de Rodrigo. «Nos vamos», dijo, y nadie protestó. Comenzaron a retroceder por el pasillo. Fue entonces cuando Valeria, que iba al fondo del grupo, sintió que algo le tocó el hombro. No un golpe, no un jalón, un toque suave, casi tierno, como el de una mano que conocía exactamente dónde apoyarse. Cuando giró su linterna, vio a un hombre, o algo con forma de hombre. Estaba a menos de 1 metro de ella, vestía ropa antigua, de otra época, completamente inmóvil. Su cara era la de un anciano, pero sus ojos no tenían pupilas. Eran completamente blancos, como 2 esferas de mármol enterradas en su rostro. Y sonreía. Valeria gritó. Lo que siguió fue caos puro. Los 6 corrieron por el pasillo sin mirar atrás. Rodrigo chocó contra una pared y se abrió la frente. Tomás perdió su linterna. Subieron las escaleras tropezando entre sí, cruzaron las habitaciones del primer piso sin detenerse, saltaron por la ventana lateral y corrieron por el terreno de la hacienda hasta llegar al camino de tierra que llevaba al pueblo. Corrieron sin parar durante casi 2 kilómetros. Cuando finalmente se detuvieron, jadeando, con las manos en las rodillas, Rodrigo fue el primero en hablar. ¿Todos están bien? 5 voces respondieron. 5. Contaron de nuevo. Eran 5. Sebastián no estaba. Durante los siguientes 20 minutos, los llamados desesperados de sus nombres llenaron la oscuridad, pero nadie quiso regresar. No podían. Era como si sus cuerpos se negaran físicamente a moverse en dirección a esa hacienda. Finalmente, Camila llamó al número de emergencias. La policía llegó 40 minutos después. 4 oficiales entraron a la hacienda con linternas potentes y equipamiento. Encontraron a Sebastián en el sótano, justo frente a la puerta negra. Estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, los ojos abiertos, completamente consciente, pero no hablaba. No respondía a ningún estímulo, simplemente miraba la puerta. Los oficiales lo sacaron cargando. Afuera, al contacto con el aire frío de la noche, Sebastián parpadeó varias veces. Luego miró a sus amigos como si los viera desde muy lejos, como si hubiera regresado de un lugar que no tenía nombre. Nunca quiso hablar en detalle de lo que experimentó durante esos 40 minutos solo en el sótano. La única vez que mencionó algo fue meses después, en una conversación con Camila. Le dijo que mientras estuvo solo, alguien estuvo hablándole, una voz que conocía todos sus secretos, que le contó cosas que nadie más en el mundo debería saber, y que al final, esa voz le hizo una promesa, que tarde o temprano, regresaría. ¿Qué había en esa hacienda? ¿Quién era el anciano de ojos blancos? Era el espíritu de don Aurelio, el último habitante que desapareció en 1987. ¿O era algo anterior, algo que llevaba generaciones esperando en ese sótano, detrás de esa puerta negra? Nadie lo sabe con certeza. Los registros históricos del pueblo mencionan que la hacienda fue construida a mediados del siglo XIX, sobre las restas de una estructura más antigua, de origen desconocido. Los lugareños más viejos dicen que la tierra sobre la que está construida nunca debió ser habitada, que hay lugares en el mundo donde el límite entre los vivos y lo que hay del otro lado
es demasiado delgado, y que cuando uno cruza ese límite sin ser invitado, algo se queda, algo que lleva tu nombre en la boca. Eso es todo por esta noche, queridos espectadores. Espero que estén bien iluminados donde se encuentran y que el viento siga soplando afuera, porque si en algún momento sienten que el silencio se vuelve demasiado profundo, demasiado absoluto, presten atención. A veces en ese silencio hay algo que respira. Hasta la próxima historia, si se atreven a volver.